Y lo veíamos en titulares, el equipo económico, encabezado por la ministra Azucena Arbeleche, concurrió al Parlamento a Comisión de Hacienda y allí está nuestro compañero Emiliano Whitman. ¿Cómo estás, Emiliano? Buen mediodía. ¿Cómo andás, Nati? Buenos días para ti, buenos días para todos los televidentes. Así es, una ministra de Economía que llegó aquí al Palacio Legislativo pasadas las 10 de la mañana y bueno, hace unos minutos nada más finalizó su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, como tú muy bien mencionabas. En este encuentro, el equipo económico de la Secretaría de Estado buscó, explicar un poco más a los legisladores, tanto de la coalición de gobierno como de la oposición, los alcances de las medidas recientemente anunciadas por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ante la Asamblea General. Estamos hablando de la rebaja del IRPF, de los cambios en el IAS, como así también los beneficios para las pequeñas empresas. En este sentido, recordemos que el proyecto ingresó aquí a la Cámara de Senado y a esta comisión en la pasada jornada. Ya se votó hoy en la comisión, tanto por los legisladores de la coalición de gobierno como así también desde el Frente Amplio, y se prevé que la próxima semana, más precisamente el martes, ya la Cámara, el plenario del Senado le dé media sanción para poder pasarlo rápidamente a la Cámara de Diputados y darle allí la discusión correspondiente. Pero hace unos minutos nada más habló en conferencia de prensa la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que dijo que se está ante un hecho histórico al entender que es la primera vez, o por lo menos en el último tiempo, que un gobierno anuncia una rebaja de impuestos. Agregó además que las medidas van a comenzar a beneficiar a los uruguayos una vez que este proyecto de ley se apruebe. Como dijo el presidente de la comisión, el senador Manini, hoy estamos frente a un hecho histórico. Estamos anunciando una rebaja de impuestos por 150 millones de dólares. Aquí varias veces ustedes nos han oído decir en estos 3 años que acá había una política económica distinta, que había cambiado, que habíamos cortado con la lógica anterior del gobierno del Frente Amplio, en donde todos los aumentos de gastos se financiaban con mayor impuestos. No hemos aumentado impuestos a pesar de los gastos que hemos tenido. Lo que se destaca significativamente son los gastos en la pandemia, que fueron por unos 2.300 millones de dólares. En el día de hoy hemos presentado medidas que dan un paso más. Ya no es no aumentar impuestos, estamos hablando de rebaja impositiva. Particularmente, hoy presentamos el proyecto de ley en donde se habla de una rebaja el IRPF que pagan los trabajadores, los contribuyentes de IRPF. El impacto mayor es para quienes tienen ingresos mensuales más bajos. Además, se agregan beneficios para quienes tengan hijos y algunas otras deducciones adicionales. Y también el proyecto de ley tiene una reducción en lo que es el pago del impuesto que pagan pensionistas y jubilados. Además, hay una condonación de deuda para los monotributistas en este proyecto de ley. Pero también compartíamos medidas que tienen que ver, que son hechas a través de decretos y que tienen que ver con el apoyo a las micro y pequeñas empresas. Ahora, ¿qué debemos esperar para los trabajadores que quieran, acceder a esta devolución del IRPF? A prestar atención porque el Ministerio de Economía adelantó cómo van a ser los pasos a seguir por parte, de los trabajadores beneficiados, y van a tener 2 vías, como es lo habitual. Aquellos que hagan la declaración jurada a mediados de este año, estamos hablando junio-julio, van a tener la devolución de sus haberes para el próximo año en 2024, sino por el contrario van a tener que aguardar a que lo haga su empresa una vez que finalice el 2023 en este caso. Pero quien brindó mayores detalles al respecto fue la directora de asesoría tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos hablando de Pía Biestro, quien brindó detalles de esta situación. Exactamente como bien decía la señora ministro, efectivamente, cuanto antes se vote este proyecto, se apruebe este proyecto de ley, los trabajadores y los pasivos van a ver reflejados en sus bolsillos este alivio tributario. Tanto el IRPF como el IAS son impuestos de carácter anual, donde el impuesto se configura al 31 de diciembre de cada año.
Entonces, una vez que la ley entre en vigencia, tanto los trabajadores como los pasivos van a ver ese alivio tributario que en caso de no pagar van a dejar de anticipar o de pagar el impuesto, ya sea el IRPF o el IAS. ¿Qué pasa con los anticipos o los pagos que ya se hicieron hasta la entrada en vigencia de la ley? En ese caso va a depender, en el caso del IRPF, de si el trabajador presenta o no presenta declaración jurada. Si no presenta declaración jurada, el empleador en diciembre, como tiene obligación todos los diciembres de hacer el ajuste anual, ahí el Estado le devolverá al trabajador a través del empleador lo que se le retuvo de más. En el caso de los contribuyentes que presentan declaración jurada, cuando presenten la declaración jurada del 2023, esos meses que se le retuvo de más o que pagó de más, en junio, julio, cuando presente la declaración jurada, bueno, tendrá un crédito correspondiente a ese pago que tenía. Los empleadores obviamente van a tener que hacer alguna adecuación en su sistema de liquidación de haberes, que lo vamos a tener en cuenta cuando se haga la reglamentación correspondiente. Pero lo que queremos es que esta ley se apruebe lo antes posible para que los trabajadores y los pasivos puedan ver a la brevedad posible el alivio tributario en sus bolsillos. Bueno, ahí veíamos al oficialismo, pero ¿qué dijo la oposición con las explicaciones del equipo económico? Bueno, Nati, como ya lo hemos informado, para el Frente Amplio estas medidas son insuficientes. De todas maneras, como ya les adelanté, van a votar en el Pleno de la Cámara las medidas porque entienden que si bien son insuficientes, colaboran con algunos de los trabajadores. De todas maneras, esta mañana, por ejemplo, el senador Mario Vergara resaltaba que los anuncios dejan por fuera al 70% de los trabajadores uruguayos y de todas maneras dijo no es posible coincidir con la visión del gobierno, ya que entiende que el gobierno no reconoce que durante los últimos años hizo un aumento de impuestos. ¿Cómo lo hizo? Según explicaba Vergara, por ejemplo, a devolver un menor porcentaje en el IVA. Nosotros estamos, porque claro, el gobierno no acepta que hubo aumentos de impuestos en los años anteriores, pero devolver menos IVA para nosotros es un aumento de impuestos, cambiar la metodología de la fijación de los parámetros del IRPF y del IAS, que implicó más personas contribuyendo y todos pagando más, es un aumento de impuestos. Analistas independientes evaluaron que eso era más o menos una recaudación adicional de unos 100 millones de dólares anuales y ahora este alivio tributario de IRPF y IAS suma 110 millones de dólares. O sea, muy similar la cifra del alivio actual con el del aumento en los años anteriores. Pero bueno, evidentemente, si el gobierno no admite que subió los impuestos en los años anteriores, obviamente tenemos visiones diferentes. Por lo tanto, ahí tenemos claramente un enfoque y prioridades diferentes de las que tiene el gobierno. Bien, ahí tenían entonces la visión del Frente Amplio de lo que fue la comparecencia esta mañana de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas ante la Comisión de Hacienda del Senado, que reitero, ya votó este proyecto de ley que se va a tratar el próximo martes en el plenario de la Cámara de Senadores para darle paso rápidamente a la Cámara de Diputados y bueno, poder promulgar esta ley para que comience a beneficiar a los trabajadores. Son las principales novedades, Nati, a esta hora aquí en el Parlamento Nacional. Muy bien, Emiliano, muchísimas gracias por este informe.